En la primera parte de la fase de recuperación y de reparación vamos a experimentar un gran cansancio reflejado, entre otras variables, en un gran sueño. En la primera parte de la reparación vamos a poder conciliar el sueño, dormir y responder a ese sueño durante el día. Nos va a llevar un tiempo normalizar el sueño durante la noche. Eso pasará en la segunda parte de esta fase de recuperación. Esto tiene una lógica biológica. Hay un sentido detrás del hecho de que a la noche, mientras transitamos la primera etapa de la reparación, tengamos un sueño interrumpido y liviano. ¿Cuál es el sentido de esta alteración del sueño nocturno? Pensémonos en términos de la biología, como si fuéramos un animal herido en la naturaleza. Estamos resolviendo el conflicto biológico, estamos muy heridos y recién iniciamos la reparación. Durante la noche es cuando más en peligro estamos. Entonces el cerebro mantiene la alerta durante la noche. Este es un programa arcaico grabado en nuestro cerebro y compartido con muchos seres vivos. Recordemos que el cerebro biológico no distingue entre real y simbólico. Si nos estamos recuperando para el cerebro, no somos una persona que viene de resolver un conflicto de territorio porque encontró a su mujer con un amante. Somos un lobo herido que peleó por su territorio, resolvió el conflicto y quedó muy lastimado. Si estoy muy lastimado, tengo menos chance de defenderme. Si fuera un animal herido, trataría de esconderme y de moverme lo menos posible hasta recuperarme. En la naturaleza, la presa es más fácil de atacar cuando duerme por la noche y si además está herido, menos posibilidad tiene de reacción, ya sea para escapar del peligro o enfrentarlo. Entonces el cerebro mantiene durante la noche y durante un tiempo un estado de alerta. El cansancio, agotamiento, alivio mental y sueño se experimentarán primero durante el día y luego se recuperará el sueño nocturno. ¿Por qué vamos a sufrir mucha fatiga y gran cansancio? El sentido biológico del cansancio es disponernos al descanso para reparar. El grado de cansancio va a depender de la intensidad y duración de la fase anterior y de la energía que invirtió el organismo en la fase de conflicto activo. A su vez, se comienza a regularizar el ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial porque ya no necesito mayor circulación de sangre para la lucha. Hay aumento de apetito porque ya no estoy en alerta y puedo digerir. Aumenta la temperatura y aumenta el peso. Recordemos que esta fase es inflamatoria y genera retención de líquidos. En la mayoría de las enfermedades, la etapa de resolución se caracteriza por la acumulación de líquido. Esta retención de líquido, llamada edema, es para proteger la zona en la cual se manifestó el conflicto biológico y su resolución. Tenemos dos cosas: inflamación que genera un espacio de protección en la zona y acumulación de líquido que brinda nutrientes y contención a la célula para que se repare. Estos edemas se van a manifestar tanto en la zona del cerebro que recibió el impacto como en el tejido u órgano en cuestión. Recordemos que el shock traumático impacta en la psique y al mismo tiempo en el cerebro y en el órgano específico. Y que todas las fases actúan al mismo tiempo en los tres niveles: psique, cerebro y órgano. Primera ley. El doctor Hammer lo pudo verificar a través de las tomografías de cráneo sin contraste. Si hacemos una tomografía en la primera etapa, que es la de conflicto activo, vamos a ver anillos concéntricos blancos en un área específica del cerebro. Esa hiperdensidad que se aprecia con mucha nitidez es producida por el choque eléctrico del conflicto en el cerebro. Cuando pasamos a la segunda fase, que es la de reparación, vamos a visualizar esos anillos
edematizados en la tomografía. Se borra lo blanco y aparece un color gris del líquido que protege la zona que recibió el impacto y ayuda a su reparación. La presencia del líquido en el cerebro en esta fase da síntomas como el dolor de cabeza, visión borrosa, embotamiento y oídos tapados. Todos estos síntomas producidos por el aumento de presión en el cerebro ante el aumento de líquido que allí se concentra. Fotos de focos de Hammer en tomografías de cráneo sin contraste. Bueno, esto lo vais a poder ver si entráis en mi canal de YouTube dentro de un ratito, si lo estáis viendo, me estáis viendo en diferido, y si no, pues ya, si lo estás viendo en directo lo podrás ver dentro de un ratito. Y si lo estás viendo en diferido, pues bueno, ya me entiendes, se me ha ido la cabeza. ¿Dónde está? Que lo subo en YouTube y allí vas a poder ver la imagen. Es muy importante saber en qué fase estamos de la enfermedad, porque si estamos en fase de conflicto activo, urge resolver el conflicto en la mayoría de los casos, sea como sea. Y a su vez, eso nos señala una terapéutica determinada. Si estamos en fase de conflicto resuelto, resolución o reparación, necesitamos tomar decisiones para colaborar en esa reparación. Y estas decisiones son tanto de la esfera del tratamiento médico como del psicólogo, del psicológico o emocional que pueda estar transitando la persona. Hay medicamentos que, por su composición química, hacen que volvamos a la etapa de conflicto activo, porque activan el sistema simpático. También hay realidades emocionales y psicológicas que no es necesario tocar en la reparación porque pueden activarnos conflictos que no son convenientes activar en esa etapa. Y es imprescindible que en esta etapa de reparación la persona se sienta acompañada y contenida para no agregar más edema que intensifique los síntomas. El conocimiento sobre las leyes biológicas es una herramienta muy valiosa para abordar la realidad integral de la persona. Cuando la persona transita la fase de reparación, es necesario focalizarse en bajar el estrés y el miedo del consultante, además de acompañar médicamente de manera conveniente y más coherente el proceso biológico. Y esto no solo incumbe al médico, sino también a profesionales de otras áreas, terapeutas, el consultante mismo, su familia y entorno. Sigamos con esta segunda fase, la de reparación. También hay un aumento de la temperatura asociado a esta fase. ¿Por qué sucede la fiebre en esta etapa? ¿Sabes de dónde viene la palabra fiebre? Del latín febris, que significa purificación. La fiebre es consecuencia del líquido acumulado en el cerebro que forma un edema y a su vez el aumento de temperatura limpia el organismo, así como cuando hervimos el agua la limpiamos, rompe proteínas de nuestra estructura que ya no son necesarias, como si rompieran moldes que heredamos que ya no necesitamos. La fiebre me obliga al reposo y descanso para la recuperación. Me obliga a estar en contacto conmigo mismo, a mirar hacia adentro. La fiebre es una maravillosa respuesta de nuestro organismo de fortaleza y el camino de sanación. Es de las medicinas orientales y me resulta muy coherente. Bueno, dices concepto, entiendo que quiere decir, este concepto es de las medicinas orientales y me resulta muy coherente. Hay que dejar de demonizar a la fiebre y evaluar cada caso puntual. Es necesario comprender su sentido biológico real. También hay un aumento de la temperatura local en el órgano afectado.